Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Les pido por favor una vez más se pongan de pie. Lean conmigo Mateo 22:37. Y luego vamos a orar. Mateo 22:37. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Lo tienen? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy una vez más por este privilegio que me permites de compartir tu palabra. Pasa el carbón por mis labios, prepara los corazones de cada uno de los oyentes, pon oídos para oír. Que los corazones, Señor, sean preparados como tierra fértil donde la semilla va a ser sembrada. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te invito que vengas a este lugar y a mi corazón, al corazón de mis hermanos, y estés con nosotros y nos ayudes. Gracias por este tiempo especial que tenemos de estar a tus pies escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Bueno, una de las predicaciones, no sé si la última o la penúltima, yo les estaba predicando de los deberes sociales, ¿se recuerdan? Estábamos hablando de los deberes sociales, lo que tenemos que hacer. Y hablamos de los esposos, de las esposas. ¿Sí se recuerdan o no? O le doy otra vez al mismo para recordarles. Bueno, lo que leímos nosotros era Jesús diciendo del gran mandamiento, de amar a Dios y amar ¿a quién? Al prójimo. Bien, eso me lleva a este tema que quiero hablarles en esta noche. Y el tema, la predicación se titula Cuando me enojo contra mi hermano. ¿Alguna vez te has enojado con alguien? Si me dices que no, es mentira. Es mentira. Todos nos enojamos. ¿Con quién? Con todos, dijo alguien. A ver, de ese sí le atinó ahí. Con todos. Te enojas con tus hijos, te enojas con tu esposo, te enojas con tu esposa, te enojas con tu hermano, te enojas con tu hermana, te enojas con tu vecino, te enojas hasta con el perro, me dijeron por ahí. Hermano, dice que hasta cuando uno va manejando. Ahora, pregunta, ¿será bueno o será malo enojarse? ¿Ustedes qué opinan? Es normal. Ahora, ¿qué dice la Biblia? O sea, que cuando estamos enojados, ¿qué dirá Dios? ¿Qué pensará Dios de nosotros? Un ejemplo, los que tienen hijos, cuando los hijos se enojan y están peleando entre ellos, ¿usted cómo se siente? ¿Papás? ¿Cómo se sienten? Usted tiene 2, 3, 4, 5, 10 hijos y de repente 2 están agarrados del chongo. ¿Usted cómo se siente como papá al verlos peleando? Mal. ¿Por qué? Porque son sus hijos al final de cuentas. Y aunque el uno está enojado y en su mente tiene razón de estar enojado, pero usted como papá pues dice, pues está bien, pero hagan las paces, perdónense. Bueno, yo no me quise quedar con eso y quiero compartir con ustedes lo que dice la Biblia. Siempre la Biblia, hermanos, es el manual del creyente. La Biblia nos delinea cómo vivir paso a paso, día a día, minuto a minuto. Amén. Entonces, todas las dudas, vamos aquí. No a ninguna otra parte, a la palabra del Señor. Entonces, Mateo 5:21, y habla de la ira o del enojo. Y ahí vamos a estar hablando esta corta predicación, Mateo 5:21. Gloria al Señor. Búsquenlo para que usted lo escuche y lo lea a la misma vez. Y doy lectura y la palabra dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Muy bien. Jesús toca el tema de enojarnos con alguien.
Ahora yo le voy a decir, alguien dijo que es normal, muy cierto. Todos nos enojamos. Hay algunos que tienen más aguante que otros. Hay personas que son temperamentales, que la mecha está bien cortita, ¿verdad que sí? A la primera y explosión. ¡Pah! Y hay otros que aguantamos más. Échale y échale y échale, pero cuando hace erupción, amén, todos nos enojamos. La Biblia, Jesús toca el tema del enojo, de la ira, y esto fue lo que dijo. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Muy bien. Bueno, entonces la pregunta ¿es bueno o es malo? Alguien dijo es normal. Es malo cuando en el enojo nosotros pecamos. Y le voy a decir por qué. Vean lo que dice, vayan a su Biblia a Efesios 4:26. Efesios 4:26. Dice la palabra del Señor, airaos, pero no pequéis. Voy a explicar todo el versículo ese. Pero airaos es enojarse, ¿correcto? Entonces hay la posibilidad que durante el enojo nosotros pequemos. Ese es el problema. No es que nos enojemos o que no nos enojemos. ¿Por qué? Porque Jesús cuando tomó el cuerpo humano, Jesús se enojó. ¿Cuándo se enojó Jesús? ¿Alguien sabe? En el templo. Jesús entra al templo. ¿Y qué fue lo que lo hizo enojarse? Que estaban haciendo negocio dentro de la iglesia. La gente tenía que cambiar dinero para ofrendar, tenían que comprar una paloma, algo para el animal que tenían que ofrecer, y ahí estaban todos, unos vendiendo, otros cambiando todo. Y dice que se encendió la ira porque dijo, ustedes han hecho de la casa de mi padre, en lugar de ser casa de oración, la han hecho casa de cueva de ladrones. Imagínense. Y agarró un azote y empezaron a salir volando todos. Jesús se enojó. Pero, ¿cuál fue la actitud en su enojo? ¿Cuántas malas palabras les dijo? ¿Alguien? ¿A cuántos agarró a golpes? Dice que agarró un azote, mas no dice que azotó a nadie. ¿O sí? ¿Dice eso la Biblia? El azote era, yo creo, para sacar los animales, y de todas maneras empezó a darles a las casas, a las mesas de cambio, pero no dice que golpeó a nadie. Vean, el enojo de Jesús fue por el celo de mantener la casa de Dios como casa de Dios. O sea, era un enojo, digamos, justificable. Amén. Pero no pecó. Entonces la Biblia nos aconseja en Efesios, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, lo primero que aprendemos es que el enojo es normal, pero no debemos de pecar cuando nos enojamos. Entonces, ¿a qué me refiero yo? Pues que en el enojo podemos decir o hacer algo y después cómo lo borramos esas palabras o lo que hacemos, porque yo estaba enojado. Y yo creo que todos o lo hemos experimentado en carne propia, ya sea que lo hayamos hecho o nos lo han hecho, o lo vimos cuando éramos niños, o lo vimos con los papás. ¿Amén? ¿Verdad que sí? De repente se dieron un agarrón los papás y usted nomás viendo así. Y de repente empezaron a volar cacerolas, platos quebrados, malas palabras. Y es feo, ¿verdad que sí, hermano? No, nunca se ha puesto a pensar, cuando usted lo veía, qué mal se sentía y qué feo se veían. Y luego ahora nos convertimos nosotros en lo mismo. ¿Cierto o no es cierto? Por eso vamos a la palabra del Señor para aprender lo que nos dice Jesús acerca de cómo vivir nuestra vida. Airaos, pero no pequéis. Segunda parte dice, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, si tú te enojas, no puedes dejar que se termine el día sin pedir perdón, perdonar, o sea cual sea el caso. Pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo quiere decir, te enojaste ahora, conténtate. O sea, tienes todo el día,
Pero no te puedes acostar a dormir y amanecer al siguiente día y todavía enojado. Y lo pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué pasó? Entonces no estamos obedeciendo ¿qué? No es que tú tengas la razón o no la tengas, o que te caiga gordo, que te caiga flaco. No vamos. Es lo que dice la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, para concluir el versículo que estábamos leyendo, Efesios 4:26, ni deis lugar al diablo. Wow. Fíjense, durante el enojo le podemos dar lugar al diablo. Ahora, tal vez me van a tachar de loco, pero es la verdad. Pero en una de esas enojadas han habido hasta muertos. ¿Sí o no? O sea, yo creo que aparentemente, y entre comillas lo digo, parece que estamos en un mundo más civilizado, pero no se crea. Pero yo crecí en la sierra donde la gente andaba empistolada y todo, y de repente hay un cantante mexicano que es bien cómico, es el Piporro, y canta una canción de Rosita Alvírez, donde la fueron a sacar a bailar y era la más bonita, entonces le dijo que no. Y luego la vuelve a sacar por segunda vez y como le dijo que no, entonces sacó la pistola y dice el Piporro que nomás 3 tiros le dio, nomás 3. Y esas son canciones basadas en hechos reales, o sea, lo hacen cómico, lo hacen música, lo que sea, pero ocurrió. Entonces, se enojó tanto, pues la muchacha se creía la divina garza porque era la más bonita. Y pues lógico, ni modo que se fuera con la más fea, se fue con la más bonita también. Le dijo que no, le intenta, y entonces la segunda le dijo que no. Entonces se enojó tanto que sacó la pistola y pa. Dijo que oreja, ojo y 100. Bueno, y nos reímos, pero imagínense cómo hubiera estado la fiesta si usted era amiga de la muchacha, estaban ahí al lado. Oiga, en primer lugar que la explosión de la bala lo deja sordo a uno. Y luego después el impacto de la sangre y la gente corriendo y esta tirada ahí con los sesos derramados por el enojo solamente. ¿Amén? Entonces, el Señor Jesús, hablándonos a nosotros, nos dice, no lleguen a ese punto. Por eso la palabra del Señor, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, durante el enojo, hermanos, le podemos dar lugar al diablo para hacer no sé cuántas cosas o decir no sé cuántas cosas. Pero vamos a continuar en la lectura de la palabra del Señor. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahora, si nos enojamos, hermanos, dice que será culpable de juicio. ¿Qué quiere decir juicio? Que hay un Dios en el cielo, que es el juez de toda la tierra, y lo que está diciendo es que Dios nos va a juzgar a nosotros por el enojo. Entonces, cuando le damos lugar al enojo y no le damos lugar al perdón, escúchame, entonces dice que Dios nos va a juzgar a nosotros. Y el problema aquí, hermanos, es que estamos hablando, dice, si alguien se enoja contra quién. Empezamos hablando de esto. Si ustedes pusieron atención a la lectura, si usted se enoja contra quién, es la palabra lo que estamos leyendo. ¿Contra quién? Contra su hermano. No estamos hablando cualquier persona. Estamos hablando de un problema aquí dentro de la iglesia. Entonces ahora sí ya se puso la cosa tirante. Porque yo sé que todos han tenido o hemos tenido de repente un roce con alguien, un comentario que te hicieron, algo que te dijeron, o hasta una mala cara o un desprecio. Es tan fácil ofender y de repente tenemos que tragárnoslas todas y de todos los sabores y de todos los colores. ¿Verdad que sí? Ahora, yo solamente les voy a decir esto. Cuando usted esté a punto de enojarse con alguien en la iglesia, sea quien sea, desde el pastor hasta un niño de 2 años. Cuando usted esté a punto de enojarse, acuérdese de esto.
Acuérdese de Jesús en la cruz del Calvario, después de haber cargado la cruz 2 millas, 220 libras, golpeado, azotado, sin comer, sin tomar agua, burlado, escupido, todo. Y cuando estaba en la cruz del Calvario, la primer palabra, porque acabamos de pasar Viernes Santo, ¡Padre! Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso, sí, hermana. Suéltale, hermano. ¿Eh? Ignorar es lo mismo que estar enojado. Me gusta más la palabra perdonar que ignorar, porque sigue siendo una persona, no es como un abanico que le molesta porque está prendido, sino es una persona que está viva, que respira, que piensa, que actúa. Y me gusta más la idea de perdonar, porque Jesús es lo que le está diciendo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús no se puso a pensar, dijo, los voy a ignorar, los voy a ignorar, los voy a ignorar. No, soy de, ¿cómo decían cuando uno era niño? Soy de palo, tengo orejas. ¿Cómo decían? ¿Sí se acuerdan? Era una manera de dejar el momento y me concentro, no quiero oír, no voy a pensar, te ignoro, no existe. Jesús no hizo eso, o sea, se dio cuenta de toda la maldad, se dio cuenta de todo su dolor, se dio cuenta de todo, y Él escogió perdonar. El perdón, hermanos, es una decisión, no es un sentimiento. O sea, ¿quién de nosotros, si alguien pasa y le da una bofetada y le va a decir, oh, te perdono? No, le empezamos a remangarnos y decir, sí, ¿sí o no? Entonces, el perdón no es un sentimiento, quiere decir que siento perdonarte, sino el perdón es aprendas eso. Yo prefiero o decido perdonarte en lugar de enjuiciarte, porque al yo tomar en mis manos la justicia, quiere decir que yo soy el juez. Entonces, ¿dónde queda Dios? Pero cuando yo lo dejo, lo perdono. Entonces, ¿sabes lo que estás haciendo? Me hiciste algo malo, pero yo te perdono, entonces lo estoy pasando el caso a Dios. Entonces ahora, el que te hizo algo malo, se lo estás entregando al Señor para que Él se encargue de ese problema. Pero exactamente, mía es la venganza. Y esto lo vamos a ver una y otra vez, hermanos, pero se necesita madurez espiritual para entender esto y para hacer esto. Entonces, ¿qué dijimos? Que si nos enojamos con nuestro hermano, estábamos leyendo Mateo 5:21, no matará, oíste que fue dicho de los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable. Ahora, algo que me llama la atención, que está comparando esto del enojarse con matar. ¿Qué cosas, no? O sea, empieza dando un ejemplo de que decían de que si alguien mataba era culpable de juicio, y luego empieza a hablarnos del enojo. ¿Y saben ustedes por qué está comparando el matar con el enojo? Porque las palabras pueden ser tan cortantes, tan hirientes como una palabra. Yo les he dicho a ustedes muchas veces, mi papá a nosotros nos pegó mucho y no se lo tengo en reproche, se lo digo de una buena manera. Yo siento que si no me hubieran dado así como me dieron, yo creo que sabrá Dios dónde hubiera terminado. Pero yo prefería, niño, los golpes que las palabras. Porque las palabras herían y no se borraban. Los golpes sí como si nada. Es mentira lo que dice la gente, que las palabras se las lleva el viento, no se las lleva el viento, se quedan en el corazón. Las palabras se las lleva el viento, las palabras se quedan en el corazón. Bien, entonces lo compara a si fuera un asesinato o matar a alguien. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ahora, en lugar de perdonar, o sea, va subiendo el enojo. Primero te enojas y ahora en lugar de perdonarlo le estás llamando necio. Y quiero hablarles un par de minutos, que es este
esta palabra de necio. ¿Qué será para uno necio? Porque la Biblia lo menciona mucho, a los necios. Bueno, les voy a dar, dice, necio quiere decir, viene de una palabra raca, probablemente que significa cabeza hueca, de una palabra aramea que significa vacío, fato, ya que hay una gradación de epítetos cada vez severos. Dice, el término necio, raca, como relativo a lo intelectual y fatuo como estigma moral. La palabra de Dios dice que ser necio es. Ahora vamos a ver, conforme a la palabra del Señor, qué es lo que quiere decir necio. Entonces, primer fase del enojo. Alguien te dijo algo, alguien te hizo algo, tú te enojas. Yo me enojo. Casi podríamos conjugar el verbo enojar. Yo me enojo, tú te enojas, él se enoja, ellos se enojan, nosotros nos enojamos. ¿Verdad que sí? Todos nos enojamos. ¿Ok? Ahora, yo les decía a ustedes, ¿qué hacemos? Bueno, tratamos de hacer lo que parece imposible y es perdonar. ¿Por qué imposible? Porque ahora es algo, el amor de Dios en mi corazón, es Jesús morando en mí el que me ayuda para poder hacer esto y es perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en lugar de perdonar, ahora va subiendo de tono. Ahora le estás llamando necio. Entonces, aquí hay algunos versículos que hablan de necio. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, los necios son los que creen que Dios no existe, son los ateos. Llamarle a un necio, conforme a Salmos, es alguien que dice Dios no existe. Pero ¿con quién dijimos que era el enojo, hermanos? Con los hermanos. Ahora, al hermano que aceptó a Cristo, o a la hermana que aceptó a Cristo, y se bautizó y que viene a la iglesia, tú le estás diciendo, la estás comparando con un necio que Salmos dice que son los que no creen en Dios. Entonces, de haber aceptado a Cristo, ahora tú la pusiste en la categoría de un ateo. Vamos al siguiente versículo. Proverbios 14:9 dice, los necios se mofan del pecado. Mofar es como burlarse del pecado. Tú estás comparando al hermano que se sienta contigo, que fue lavado con la sangre del cordero, comparado a un necio que se burla del pecado, que se mofa del pecado. 3. Desprecian la sabiduría. Primera de Corintios 1:24, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Primera de Crónicas 1:24. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Entonces, desprecian la sabiduría. Entonces, volviendo al tema inicial, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Esta segunda fase del enojo, vean ustedes cómo va subiendo, cada vez estamos más alterados. Cuando yo era niño, hermanos, daban un comercial en la televisión que decía que cuando tú te enojaras, y antes de hablar o de hacer cualquier cosa, contaras hasta 10. Y que lo hicieras pausadamente y que estuvieras respirando. ¿Para qué era esto de contar hasta 10? Para relajarte, o sea, calmarte poquito. Y yo me acuerdo, decía, ¿cómo estaría la violencia en aquellos años? Tanto la violencia infantil de que los papás abusaban de los hijos en pegarles demasiado, o a la esposa, o yo no sé, que empezaron a poner ese comercial. Yo no sé qué tanto efecto haya tenido, pero ¿será suficiente contar hasta 10? O le subimos hasta 100. ¿Tú estás enojado? Yo estoy enojado. Y a veces les dije yo, puede haber sido por algo que te hicieron, algo que te dijeron,
Te enojas con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija, con la vecina, con todo el mundo. Pero ahora en particular estamos hablando que si alguien se enoja contra su hermano, y yo les preguntaba a ustedes, de la misma manera que usted se siente mal cuando ve a sus hijos peleando, así se siente Dios cuando nos ve a nosotros enojados. Y saben que el enojo dentro de la iglesia, ¿saben qué es lo único que va a traer? División, destrucción, porque ese es del diablo. El diablo anda buscando, dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando una rendijita, a ver qué. Y nos puede parecer mal cualquier cosa y nos enojamos con el hermano, con la hermana. Y yo empecé la predicación leyéndoles el gran mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, en ese amar al prójimo, pues tiene que haber mucho perdón, porque Jesús lo demostró en la cruz del Calvario. Les dije yo que Él, oiga, con todo lo que le hicieron, yo digo, ¿quién de nosotros hubiera soportado todo? Aunque usted me diga, era Jesús, sí, pero tenía un cuerpo humano. Era el Hijo de Dios, pero acuérdense, Jesús tuvo sueño, tuvo hambre, se enojó. O sea, Él sintió las mismas cosas que sentimos nosotros, porque tenía un cuerpo igual que el tuyo y que el mío, pero sin pecado. Él no pecó. Él nos enseñó cómo refrenar esos instintos pecadores. Ahora nosotros estamos aprendiendo a cómo frenar eso también. Entonces nos hacen algo, nos dicen algo y nuestro primer instinto es enojarnos. Ahora, yo les decía, primero es respirar y pedirle al Señor que nos ayude a no tomárselo en cuenta. Hacer la actitud de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hermanos, y aquí en la audiencia hay jovencitos, niños de 7, 8 años y el más viejo, no sé, 60 y pico de años, y todos vamos a tener el mismo problema. Llegas a tu casa y algo está mal y te enojas. Ahora, sí sabían ustedes que está científicamente comprobado que cuando nosotros nos enojamos y tu cara se frunce así de que estás enojado, nada más estás trabajando 20 músculos de tu cara. Pero cuando tú estás contento y te ríes son 80. Cuando alguien ja, 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 ja. O sea, estás haciendo ejercicio facial. 80 músculos se están ejercitando. Y la risa es saludable. Y cuando te enojas, hasta te hace daño para la salud. ¿No te has fijado? Yo siento un malestar aquí hasta en el corazón, así cuando me Yo no sé si sea cierto, pero dicen que los pericos, si los hacen enojar, caen muertos de coraje. Y hay personas que son como los cotorros. Los hacen enojar y ya me dio un ataque al corazón del enojo. Imagínate hasta dónde nos puede llevar el enojo. Yo les decía, en los tiempos de antes, y yo creo que todavía, tal vez no lo hemos visto muy a menudo, pero un enojo podía llevar hasta un homicidio. O sea, una persona enojada era capaz de matar a otra, porque estaba enojada. Dice cuando Caín mató a su hermano Abel, la pregunta es, ¿por qué lo mató? Y la Biblia nos da la respuesta, porque las obras de su hermano eran buenas y las de Caín eran malas. O sea, lo mató nomás porque me cayó gordo, porque todo lo hizo bien y se enojó. Entonces empezó a planear en su corazón, le voy a dar cuello a mi hermano. Y lo mató. Y eran hermanos. Pero fíjate, el enojo a lo que lo llevó a matar a su hermano. Entonces, nosotros, hermanos, tal vez no lleguemos al grado. Ojalá que aquí nadie traiga ni pistolas, ni cuchillos, ni nada por el estilo. No me la va a creer, o sea, le estoy diciendo y me lo van a tomar en broma. Hace muchos años venía aquí una familia y venía un hermano y tenía como 6 hijas, puras mujeres. Y era un hermano y se sentaban aquí enfrente, pues ocupaban toda la fila. Y una vez estábamos así en un convivio y un hermano le preguntó, oiga hermano, y con tantas muchachas, ¿no le da la preocupación que se las van a robar? No, dijo,
no me preocupa. Y luego se levanta la bota y trae una pistolona y dice, ¡ah! Nos empezamos a mover todos así, ábranse porque... Pero yo digo, no creo que Dios nos ayude. Yo reprendo al diablo, que nunca vayamos a llegar a ese punto de decir voy a llevar un cuchillo a la iglesia o una pistola. Eso no es del Señor, a menos de que usted sea policía o del FBI y viene a la iglesia, pues está bien. Pero hermanos, hay otra manera de matar a las personas y es con las palabras, que hieren tanto o matan tanto como una bala o un cuchillo. Entonces, por eso el Señor no dijo ninguna palabra que saliera de su boca que nos fuera a hacer daño, porque las palabras tienen poder. Esto yo lo he estado predicando ya por mucho tiempo, no sé si les ha llegado el mensaje. Cuando Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿qué quiere decir? Piense, medite. Dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Nos parecemos a Dios. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Fíjate. Por eso que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, somos salvos. Amén. Fíjate, tienes que confesarlo con tu boca. Entonces, de tu boca que tienes poder para confesar salvación, con tu boca que tienes poder para bendecir, con tu boca que tienes poder para maldecir, tenemos que cuidar mucho lo que sale de la boca. Ya no puedes borrarlo. Entonces, primero nos enojamos y en lugar de perdonar, ahora lo llamamos fatuo. Y fatuo, ya les dije todos los versículos que les estaba leyendo. Entonces, es un cabeza hueca en realidad, o sea, no tienes entendimiento, eres un tonto. Y luego, aún después de haberle dicho fatuo y haberme enojado, en lugar de perdonarlo, todavía, ¿qué sigue? Todavía, aún hay más. Estoy en Mateo 5, 22. Perdón, primero necio, sí, correcto. Dice, pero si yo os digo que cualquiera se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Wow, ese ya está más pesado. Porque ahora quiere decir que dice, estamos expuestos al infierno de fuego, porque en lugar de perdonarlo, tú decidiste juzgar a tu hermano y le ibas diciendo cada vez cosas más feas. Y fíjate, ni siquiera dice que le hiciste, pero le dijiste. Jesús murió tanto por ti como por el que te hizo la ofensa. Y tú y yo, en lugar de perdonar, nos enojamos y estamos diciéndole cada vez cosas más feas. Y ahora el otro se quedó riendo, ¿y quién se va a ir al infierno? ¿No es lo que dice la Biblia? Ahora dice que el amor de Dios está en nuestros corazones. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros tenemos el amor del Padre en el corazón, ¿qué es lo que hablamos? Amor, así como Jesús. ¿Que es fácil amar a los difíciles? No. Pero estamos hablando de los hermanos. Y los que son papás me van a entender que hay veces que les duele hasta el alma cuando sus hijos están peleados y cuando no se hablan. ¿Sí o no? Ahora, cuando están así pequeños, chiquitos, como que no es tanto el problema, es cuando empiezan a crecer. ¿Verdad que sí? Cuando eran niños, en el mismo ratito se contentaban. Pero ya cuando empiezan a tener su propio conocimiento de las cosas, ya es otra cuestión. Y nosotros, hermanos, aquí en Cristo, que vamos madurando y creciendo, cada vez teníamos que tener más madurez espiritual y más amor, tanto para Dios como para los unos para con los otros, porque Dios se agrada, hermanos. Una de las cosas que Dios se agrada es que los hermanos habitemos juntos en armonía. Dice que somos como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, que desciende sobre sus barbas y hasta el borde de sus vestiduras. Fíjense, es la unción del aceite cuando era derramada.
Entonces, a eso se está comparando que el Señor se agrada, que estemos en armonía, que podamos congregarnos, pero sin sentir nada contra el hermano, contra la hermana. Y luego, ya para darle la lectura completa a este capítulo de 5:21, estamos leyendo de Mateo, dice 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, y les voy a decir que la ofrenda no solamente puede ser monetaria, donde pones tu dinero en el plato de la ofrenda. Cuando nosotros venimos a la iglesia, podemos ofrendar muchas cosas. Por ejemplo, yo voy a cantar, voy a predicar, voy a hacer algo para el Señor, le voy a ofrendar algo, incluso hasta mi tiempo. Pero antes de ofrecerlo, y dice, si ahí te acuerdas, el Espíritu Santo es el que nos va a recordar. De repente traemos un pleito ahí con el esposo, con la esposa, y luego el Señor te dice, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el mensaje del Señor? Antes de ofrecer la ofrenda, deja ahí la ofrenda, porque el Señor no la va a recibir. Dice la Biblia que si nosotros le decimos a Dios que lo amamos, que nunca lo hemos visto, y al hermano que lo vemos todos los días, no lo amamos, eres un mentiroso porque a Dios nunca lo has visto y le dices que le amas, y al hermano que lo ves todos los días, ¿no lo puedes ver ni en pintura? Entonces, cuando venimos a ofrendar algo para el Señor y ahí el Espíritu Santo nos redarguye y dice, ¿te acuerdas que estás enojado con? Y le voy a dejar la incógnita con quién. Entonces dice, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y ofrenda. Entonces, ¿qué es más importante para Dios? ¿La ofrenda o que estemos reconciliados? Amén. Fíjense, la prioridad de Dios, a Dios no está bien la ofrenda, pero es más importante que estemos bien, que no haya rencillas, que no haya pleitos. Y es difícil, hermanos, yo sé que es difícil, porque nuestra carne, nuestra naturaleza humana nos arrastra a todas esas cosas. Y luego el mundo en que vivimos está lleno de los dichos, a mí el que me la hace, y yo perdono, y puras de esas. Y ojo por ojo y diente por diente. Y aquí es una fábrica de jabón y el que no cae, resbala. Y soy quien soy y no me parezco a nadie. Y ahora es cuando chile verde hay que darle sabor al caldo. Y abran la que vengo herido, no los van a ensangrentar. ¿Les sigo ya? Y todas esas ideas y esos dichos que decimos, o sea, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. No, pues, oiga, imagínense, ¿no te quieres parecer a Cristo? ¿Dónde las cosas viejas pasaron? Aquí todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento. Ahora Dios nos puso un corazón que sabe perdonar y sabe amar. De repente la vieja naturaleza nos quiere volver a jalar. Pero no, recuerda, ya Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y nos dio una nueva vida. Amén. Entonces disfrutemos de esa nueva vida. Dios se agrada, hermanos, más que de las ofrendas, que nosotros nos congreguemos, pero que nos sepamos amar los unos a los otros. No todos vamos a ser iguales. No todos. Y una es que somos de diferentes países. Es decir, nomás aquí no hay ni tanta gente en la iglesia. Hermana Iria, ¿de dónde es usted? De Honduras. ¿Usted es de El Salvador, hermana Yolanda? ¿De dónde es? Oh, de Guatemala. Fíjense. Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Costa Rica, Salvador, México. Y pues Rafi es una capirotada, New York, influencia Puerto Rico y México. ¿Cuántas nacionalidades mencionamos? O sea, esa es una. Y luego la otra, unos hombres y otras mujeres. Y luego la otra, unos de una edad y otros de otra. Y luego la otra es el entorno en que crecimos. Unos crecieron en la ciudad, otros en el campo, otros en el pueblo, otros en el mar, otros en no sé qué. Entonces, y luego junta todo eso. Por ejemplo,
La música. Yo le digo al hermano Antonio, hermano, estoy orando, quiero que usted nos dirija los cantos. Y el hermano Antonio llega bien norteño y se avienta sus canciones. Y luego de repente dice, no, es que a mí me gusta la marimba. Eso no es de Dios. Y luego le hace el comentario y ya hay un sentir ahí. ¿Amén? ¿Por qué? Y luego salimos a comer y le hicieron, ¿qué es el de Costa Rica? El pico de gallo, ¿qué es? El gallo pinto. Y la hermana trajo su platillo de gallo pinto y luego salimos los de México. ¿Y qué es eso? A mí no me gusta eso, a mí me gustan los frijoles charros. Eso no sirve. ¿Se digan? Entonces ya el comentario que yo hice ya ofendió a la hermana. Porque yo soy aquí. Y ahora, y no se diga si hay un partido de fútbol contra cualquier equipo, contra el mío y contra usted. Entonces, hay tantas cosas por las que nos pueden dividir y separar y ofender y lo que usted quiera. Pero se nos olvida lo más grande. El amor. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Mira, hermano, piensa en lo siguiente. Si el Señor viniera en esta noche y nos llevara ahorita mismo, ¿quién va a estar con usted allá en el cielo? ¿Su familia? ¿Sus vecinos? ¿Su club de donde va a hacer ejercicio? ¿Quién va a estar con usted sentado ahí en la mesa? Pues ve alrededor los lavados con la sangre del Cordero. Por eso es que al Señor le preocupa que nosotros mantengamos la paz. La paz sea sobre Israel. Amén, hermanos. Entonces, mediten esta palabra del Señor. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Así es que, bendita la palabra del Señor, hermanos, que nos ayuda, nos enseña a nosotros, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Todos nos enojamos. Yo me considero, no que exploto así rápido, pero una de las cosas que me sacan de quicio es, por ejemplo, cuando manejo en la carretera. A veces le pido mucho al Señor que me dé sabiduría y paciencia. Otra de las cosas que me molesta mucho es el tiempo. Me irrita, el tiempo es de Dios, no es suyo ni es mío. Si usted me dice 1 hora, a esa hora. Entonces le pido al Señor siempre que me dé sabiduría esas son mis debilidades, pero le pido al Señor que me ayude a perdonar, a soportar y a llevar todas las cosas. Pero hermanos, la vida es, nos relacionamos con la esposa, con los hijos, con el trabajo, con la iglesia. Y en todos momentos están bombardeándonos estos sentimientos de ira. Ahora, Pablo dijo de esta manera, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén.